Amén. Bueno, estaba justo grabando, por eso quería darle el play. Bray, si tenés ganas de, bueno, presentarte por ahí para los que no te conocen y contar de qué temática vas a hablar, es todo tuyo. Sí, sí, tengo ganas. Buenas noches a todos. Gracias, Cari, por la invitación y bueno, a todos los chicos, a Lean. Es una bendición poder compartir con ustedes siempre, cada vez que puedo estar, que puedo hacerme un tiempo. Siempre estoy con mucha actividad o a veces termino cansado en el día por el trabajo o por los estudios, pero siempre es bueno hacerse un tiempo para estar. Y bueno, mi nombre es Brian, para los que no me conocen. Soy estudiante en la carrera de psicología, ya por cuarto año. Pertenezco, también estoy en el grupo de Cultura de Luz, con el cual estoy coordinando. Y bueno, pertenezco justamente o sea, pertenezco también a un LP y a todos, ¿no? A todas las universidades para Cristo y trabajamos en conjunto para que podamos ser edificados. Así que es una bendición poder estar. Bueno, sin más podemos comenzar con la temática, si les parece. Y bueno, la temática, como bien dijo Cari, es respecto a la ansiedad, preocupación y agotamiento. ¿Sí? Son temas fundamentales que corresponden a lo que es la salud mental. Y si bien son temas o conceptos distintos, están muy interrelacionados entre sí. Entonces me gustaría que podamos empezar haciendo como un inicio en el sentido desde la ciencia, entender estos conceptos desde la ciencia, sobre todo de la ciencia de la psicología, que es el área en el cual yo me desarrollo, y luego vamos a ir yendo a la parte de la consejería y del área espiritual, teológica o bíblica, como quieran llamarlo. Bueno, la ansiedad, vamos a definir, la ansiedad sería como un sentimiento de inquietud, sentimiento de miedo respecto a aquello que está por delante, respecto a un futuro incierto. Entonces, es como algo que yo siento, que la persona siente respecto al futuro. Algo que todavía no sucedió, pero que lo está sintiendo como algo inquieto, como algo con un cierto miedo respecto a lo que sucederá en el futuro. Eso es la ansiedad. Luego, la preocupación tiene que ver con el elemento cognitivo, podríamos decir, es decir, el pensamiento, lo que yo pienso, los pensamientos negativos respecto a lo que va a suceder. Es decir, si yo pienso que, por ejemplo, mañana me va a ir mal en el final, bueno, eso va a generar también ansiedad. ¿Por qué? Porque genera el sentimiento. La ansiedad tiene que ver con el sentimiento y la preocupación tiene que ver con el pensamiento, el elemento cognitivo. El agotamiento tiene que ver con la falta de fuerzas, tiene que ver con el cansancio que puede producir la ansiedad o que puede producir la preocupación. Entonces, el agotamiento puede ser físico o mental, ¿sí? Por ejemplo, bueno, Lean no, él estudia educación física. Luego de hacer algún deporte, o luego de correr, por ejemplo, uno se siente agotado, se siente cansado, porque hay un desgaste de energías. Eso es un desgaste físico, un agotamiento físico. Pero también existe un agotamiento mental, en el sentido de que si yo me la paso rumiando o pensando sobre algo, estoy gastando energía psíquica. Por lo tanto, va a haber un agotamiento mental. ¿Sí? Entonces, ahí está el desgaste de ATP, ahí en términos biológicos. Entonces, ese desgaste mental también tiene consecuencias, ¿no? A nivel psíquico, a nivel emocional. Por eso hay un agotamiento físico, pero también un agotamiento mental de la emoción. Bien, entonces ahí definimos ya los tres conceptos que están interrelacionados, ¿no? Porque la preocupación también es causa o es síntoma, digamos, de la ansiedad, y a la vez la ansiedad causa la preocupación. Es algo como interrelacionado. Hay que pensarlos como conceptos que se interrelacionan y se afectan entre sí. Bien, de estos tres conceptos vamos a ir avanzando y hacer hincapié en lo que es la ansiedad, sobre todo.
como el concepto fundamental. Vivimos en una sociedad, bueno, ustedes como jóvenes lo saben cuando van a la facultad, a la universidad, que vivimos apurados, vivimos acelerados, ¿no? La sociedad del siglo XXI se caracteriza justamente por un desborde en cuanto a el tiempo, un desborde en cuanto a la ansiedad, en cuanto a la salud mental, que ahora fue, obviamente, en cierta manera, profundizado por la pandemia, por el COVID. Entonces hay más ansiedad, hay más preocupación, hay más agotamiento en las personas. Entonces, vemos que la sociedad del siglo XXI es algo que todo se requiere ya, ¿sí? Pedido ya, llame ya, quiero comer una hamburguesa ya, quiero recibirme ya, todo ya, no hay tiempo para la espera. Entonces, esta es una sociedad en la cual vivimos así, ¿no? La sociedad del siglo XXI está caracterizada por esta cuestión donde invade la ansiedad, invade el sentimiento, invade la preocupación, el pensar. ¿No? ¿Nunca les ha pasado como estudiantes de falta una semana para el final y uno ya se siente ansioso por querer rendirlo? No, inclusive se pone mal, le duele el estómago, la cabeza, le agarra palpitación, suda, no puede dormir. Esos son los síntomas. Y bueno, sucede justamente que hay entonces, una cuestión de ansiedad. Ahora bien, hay una ansiedad que es normal y una ansiedad que es anormal, digamos, dentro de los parámetros psíquicos, psicológicos. Por ejemplo, yo puedo tener una cierta ansiedad normal si voy a rendir un final o si voy a ir a hacer una actividad importante o que tengo que hacer algo para mañana o tengo que ver a una persona importante para mí o tengo que hacer tal cosa que considero relevante. Va a haber cierto grado de ansiedad que es normal, pero cuando se sobrepasa ese nivel de ansiedad, ahí empieza a ser una ansiedad anormal y patológica. No sé cuántos estudian de música, conocen de música, pero en la guitarra, en el instrumento de la guitarra, cuando uno tiene que, en cierta manera, afinar la cuerda, tiene que tensarla para que se pueda afinar. Ahora bien, cuando esa cuerda se tensa más de lo normal, se rompe. Lo mismo sucede cuando en nuestra psiquis o en nuestra mente aparece esa cuerda, pero que se estira más de lo normal y se rompe, ¿no? Aparece el agotamiento, aparece la sintomatología de la ansiedad, que es justamente la que habíamos hablado: dolor de cabeza, palpitaciones, mareos, dificultad para dormir, ¿no? Dolor de pecho. Entonces, hay cierta ansiedad que es normal. Cuando se sobrepasa, ahí empieza a ser una ansiedad anormal. Entonces, nosotros tenemos que detectar siempre cuál es la ansiedad normal y cuál la anormal. Justamente estos síntomas van a darnos cuenta de la ansiedad cuando tenemos estos síntomas, digamos, de forma muy fuerte, de forma muy frecuente, es porque está la ansiedad normal. ¿Nunca les pasó que cuando hay ansiedad, cuando hay ese sentimiento de inquietud, algunos empiezan a comer más, u otros empiezan a justamente a comerse más las uñas, o aquel que se enoja, cuando tiene ansiedad se enoja más seguido? Es decir, tanto la conducta como el pensamiento y la emoción, que son cosas interrelacionadas, como dijimos, que son algo que se van uniendo. O sea, cuando yo pienso algo, a la vez está la emoción, pero no es que surge primero el pensamiento y la emoción, o la emoción y el pensamiento, sino que surgen de formas simultáneas con la conducta. Entonces, cuando aparece esta ansiedad, se exacerban las conductas, ¿no? Empieza a comer más, empieza a pensar más en tal cosa. Entonces aparece todo el desgaste que va generando distintos síntomas. ¿Bien? Esto sería como, en primer lugar, adentrándonos en la parte psicológica, psíquica del ser humano y respecto a los sentimientos, a las preocupaciones y al agotamiento. Y que el agotamiento también está relacionado al estrés, ¿sí? Porque el estrés es una reacción inespecífica del organismo ante una situación estresora, ¿no? Entonces, hay ciertas cargas que uno puede soportar, y cuando esas cargas
se elevan, aparece justamente el estrés. Bien, entonces, esto sería la parte, digamos, de una ansiedad normal y anormal, como habíamos hablado. Hay tipos de trastornos de ansiedad, que son muchos. No los vamos a explicar, lo vamos a nombrar nomás. Dentro de ellos están trastornos de ansiedad generalizada, la persona que se preocupa por todo, trastornos de ansiedad social, la persona que siente miedo a ser evaluada por los demás, ataques de pánico, es un trastorno de ansiedad, que tiene síntomas justamente de palpitaciones, sudor, dolor de cabeza, fobias, que son miedos irracionales, ¿no? Puede ser a una araña, puede ser inclusive hasta un libro, hasta un perro, la fobia, que bueno, también tiene su profundización en la parte conceptual. Y esos serían como los trastornos más generales. Ahora bien, hay dos tipos de tratamiento para la ansiedad. Como dijimos, vamos a tratar desde la parte primero psicológica, algunas herramientas para que ustedes puedan tener, porque acá el fin también es que ustedes pueden llevarse ciertas herramientas a nivel técnico psicológico y a nivel bíblico, teológico y espiritual, para que puedan ayudar al compañero de la facu, ¿no? A la compañera, a la familia, a algún otro amigo, a alguien conocido. ¿Sí? Es bueno siempre tener en cuenta esto para poder aconsejar. Entonces, vamos a nombrar algunos tipos algunas formas para poder tratar la ansiedad desde la parte psicológica física. El primero es interrogar, escuchar e identificar la causa principal de la ansiedad anormal que tiene la persona. ¿Sí? Eso es lo fundamental, que podamos escuchar, podamos identificar y preguntar qué es lo que le causa ansiedad a esa persona. ¿Sí? Y la persona, al hablarlo, va a descargarlo, por lo tanto los niveles de ansiedad van bajando. ¿Por qué? Porque al hablar nosotros lo que hacemos es que la emoción se descarga, se abstracciona. Esto es una técnica analítica, el método catártico lo llamaba Freud, ¿no? Que lo utiliza de su amigo Joseph Breuer, el método catártico. Hablo y el síntoma desaparece, baja y se anula porque se descarga. Hablo y se descarga la emoción y por lo tanto desaparece el síntoma. Eso es lo primero, interrogar, escuchar detenidamente a la persona, que hable, que se descargue, y ir preguntando sobre esa causa, de a poco, de forma paulatina. Segundo, recomendar a la persona hacer alguna actividad física. ¿Sí? Cuando la persona tiene ansiedad, que pueda correr, que pueda hacer algún deporte, que pueda ir a caminar, algo que a través de lo somático, a través del cuerpo, pueda descargar y así bajar los niveles de ansiedad. Cuando es una ansiedad anormal, dijimos, ¿no? Porque la normal es justamente algo saludable. Tercero, sugerir a la persona que sufre ansiedad poder escribir en un diario personal aquellas situaciones que le provocan ansiedad o alguna emoción específica que experimente. Esto es algo más común de las mujeres. Seguro muchas lo habrán hecho, ¿no? De tener su diario personal, generalmente en la adolescencia. Bueno, hoy hice esto, hoy me sentí así. Bueno, eso es algo catártico también, que también todos lo podemos hacer. Escribir cómo nos sentimos, detectar las emociones que tenemos y escribirlas. Esa es una manera fundamental para que la persona pueda descargar. Si no lo hace a través del habla, que lo haga a través de la escritura. Bien, el cuarto sería, en casos patológicos de ansiedad anormal, es siempre necesario acudir a un profesional, ¿no? Entonces recomendamos algún tipo de psicoterapia, o si fuera necesario, el profesional va a recomendar o recetar ansiolíticos, ¿no? Esto es a nivel de la ciencia. Entonces, el ansiolítico o los miorelajantes lo que hacen es bajar los niveles de ansiedad. Si la persona no puede dormir, un miorelajante la relaja y va a poder descansar, ya que el descanso y el sueño es fundamental, ¿no? Porque regula cuestiones de la memoria, consolida la memoria y hace toda una mejora en el sistema, en las fases del sueño. Bien, vamos a seguir, porque es un tema muy amplio, pero vamos a seguir porque no tenemos mucho tiempo.
El quinto, si el psicólogo es médico, si el psicólogo o el médico es cristiano, contará con una ventaja importante, porque es hijo e hija de Dios. Entonces va a poder abordar la temática también desde el lado espiritual. Ahora bien, si no es cristiano, tampoco está mal, está muy bien, porque es un profesional y es un científico y es también conocedor de la ciencia que fue creada por Dios y dada a todos los seres humanos, a través de los dones, los talentos, etc. Bien, ahora vamos al tipo de tratamiento, o a los tipos de tratamiento de consejería bíblica o espiritual. Primero, escuchar a la persona, este es igual al anterior, sobre la situación que le provoca ansiedad y orar por ella. ¿No? Respecto a ese punto, la Biblia dice, confiesen sus pecados los unos a los otros y oren los unos a los otros para que puedan ser sanados, porque la oración del justo es muy poderosa y efectiva, ¿no? Esto dice Santiago 5:16. Lo primero, entonces, escuchar, ¿no?, a la persona que le provoca ansiedad y orar por ella. Orar para que Dios pueda sanar a través del Espíritu Santo. Segundo, ayudar a que la persona entregue toda su ansiedad a Dios, tanto la que es normal como la normal, ¿no? En 1 de Pedro 5:7 dice, depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Muchas veces nosotros tenemos ansiedad porque nos sentimos que no somos, o que no estamos siendo cuidados también. Entonces nos preocupamos por el futuro. La incertidumbre produce ansiedad, produce, digamos, muchas cosas que nos van a hacer mal, en cierta manera. Entonces, es necesario saber que Dios nos cuida, ¿no? Que Dios nos cuida y debemos entregar, echar, depositar sobre él toda ansiedad, tanto la normal y la anormal, no solamente un tipo de ansiedad, dice toda la ansiedad, todo tenemos que entregarle al Señor a través de la confesión, a través de la oración, ¿no? Para que podamos ser sanados y para que podamos entregar cada carga a Él y no nos afecte en nuestra salud, ni mental, ni espiritual, ni física. Otro punto, aconsejar a la persona a que pueda renovar su mente a través de la lectura bíblica. Al leer la Biblia y al memorizar versículos renovamos nuestra mente y obtenemos pensamientos de bien y no de mal, los cuales nos van a ayudar a proyectar el futuro como Dios desea, ¿no? Dejando de lado toda ansiedad excesiva. No sé si recuerdan el pasaje bíblico de Jeremías 29:11, que él dice, yo sé los planes que tengo acerca de ustedes, o yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, que dice, son planes de bien y no de mal para darles un futuro y una esperanza. Entonces, es fundamental que nosotros podamos renovar nuestra mente a través de estos versículos, memorizar versículos, hacer una palabra rema viva para que justamente en nuestro pensamiento no andemos rumiando con pensamientos obsesivos sobre, bueno, mañana tengo que hacer esto, o mañana tengo que hacer lo otro. No, pensamientos de bien son los pensamientos de Dios. Y nosotros tenemos la mente de Cristo. Y la mente de Cristo es renovada por medio de la lectura bíblica en comunión con el Espíritu Santo. Cada día que podamos hacerlo. Cada día que podamos atesorar y aplicar esa palabra rema para que sea renovada nuestra mente a través de pensamientos positivos. ¿Sí? Los pensamientos, como decía un psicólogo que es James, que es uno padre de la psicología de la conciencia, hablaba de pensamientos de vuelo. Es decir, que un pensamiento va apareciendo y cuando va decayendo va apareciendo otro pensamiento. Con los pensamientos, así actúan, como pensamientos de vuelo. ¿No? Dentro de la psicología de la conciencia. Ya el inconsciente es tomado por Freud, por el psicoanálisis, etc. Pero vamos a seguir avanzando. Tener pensamientos de bien y no pensamientos de mal. Pensar lo bueno, dice Filipenses, ¿no? Debemos pensar lo bueno y eso es a través de la lectura bíblica y a través del atesoramiento de la palabra. Sigamos. Si la persona no se está congregando, debemos pedirle que busque una iglesia donde comenzar a desarrollar su vida espiritual, ¿no? Entonces, en este punto debemos mencionar que el entorno influye en la persona. Digamos, es necesario que nosotros podamos construir
vínculos sanos, siempre, ¿no? Ahora le dicen los vínculos tóxicos, ¿no? Cuando hay cierta relación de dependencia en las parejas. Podemos ver en los viejos, tanto adolescentes como los viejos jóvenes, inclusive los viejos dentro de la iglesia. Hay también estos tipos de vínculos nocivos, ¿no? Y relaciones nocivas, ¿no? Que vínculo y relación son diferentes, pero bueno, eso es otro tema. Entonces necesitamos tener en cuenta esto, ¿no? Los vínculos con nuestras amistades. Gracias a Dios que tenemos este espacio, tenemos amigos cristianos. Yo antes de conocer a un LP para Cristo, tenía amigos, digamos, de la iglesia cristianos, pero no en la facultad, no en la universidad. Y es muy, muy importante que podamos tener amigos y amistades y vínculos sanos para que también puedan ayudarnos a través de las palabras, a través del acompañamiento a bajar esos niveles de ansiedad que son, como digo, son comunes muchas veces. El tema es cuando nos excedemos en ese nivel de ansiedad, ¿sí? Entonces, necesitamos poder equilibrar eso siempre, teniendo una visión amplia de la realidad, amplia en el sentido de cómo Dios quiere, como Dios desea que sea nuestro camino. Bueno, otro punto es orientar y acompañar a esa persona, aconsejándola para que viva el presente, ¿no? Pero un presente basado en el propósito de Dios. Por eso, como decíamos anteriormente, la ansiedad tiene que ver con que no ve el presente, quiere el futuro ya. Ahora y ya tiene que ser todo, ¿no? Quiero comer una hamburguesa ya. Quiero ir a visitar a mi amigo ya. Y te dice, venite mañana, yo ya quiero ir hoy, ¿no? Todo lo queremos ya. O no vieron, no se pusieron a pensar cómo ahora en el WhatsApp hay una aplicación, que el WhatsApp es una aplicación, pero hay una función, mejor dicho, que adelanta la velocidad de los audios. Entonces está hablando, hola amigo, ¿cómo estás? Hola amigo, ¿cómo estás? Todo rapidísimo. ¿Por qué? Por una sociedad que todo ya. No hay tiempo para la escucha, no hay tiempo para el presente. Es ahora todo ya. Dice nivel de ansiedad. Nivel de ansiedad. Bueno, entonces eso pasa, ¿no? Que no respetamos esta cuestión de la escucha, de alguien que me está hablando, o lo adelanto el audio, porque quiero saber, bueno, al punto, al grano. Entonces, la ansiedad produce esto, en unas sociedades donde todo es rápido, todo tiene que ser ya, y esto va generando una retroalimentación en el sentido psicosocial en la ansiedad. Bueno, la pandemia generó ansiedad, ¿no? Generó miedo, generó el encierro, generó estas cuestiones de no poder vincularnos con los otros, ¿no? Entonces, esto es clave. Vamos para ir finalizando. Jesús nos dice en Mateo, en el Evangelio de Mateo 6, 34, dice, no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán o sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. Eso dice Mateo 6:34. Jesús mismo dice, no se preocupen por mañana, porque cada día tiene su propia preocupación, ¿sí? Uno se tiene que enfocar en el hoy, en el presente, pero no con el eslogan que impone la cultura, porque nosotros estamos en realidad en una contracultura, ¿no? Debido a los avances de ideologías anticristianas, como el feminismo, cuestiones de valores anticristianos, nosotros somos la contracultura, somos una cultura justamente como cultura de luz, una cultura de luz, de bendición, de vida. Entonces, cada día tiene su propio afán. Ellos proponen, vive la vida, vive el presente, pero a través de una liberación sexual, nosotros llamaríamos a través de una liberación de la carne. Esto es algo que propone también el satanismo desde los inicios de la Edad Media. Entonces, esto también lo marca el apóstol Pablo, no vivamos conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Entonces, cada día tiene su propio afán y vivir el presente, pero no de una manera de libertinaje, sino conforme al propósito y a la voluntad de Dios, ¿no? Entonces,
es necesario que siempre cuando nosotros vamos a aconsejar, como este espacio también es propicio para que podamos ir aprendiendo todas herramientas, debemos tener en cuenta que para que sea efectiva esa consejería para con el otro, nuestra vida tiene que estar en forma íntegra y completa. ¿Esto qué quiere decir? ¿Tiene que ser una vida perfecta? No, porque como jóvenes siempre tenemos errores, siempre tenemos dificultades. Inclusive los que no son jóvenes también tienen errores, tienen dificultades. Tiene que ser una vida perfectible, es decir, una vida que sea cada día transformada, que sea cada día renovada, mejorada, ¿no? Con el consejo mayor, que es el consejo de Dios. Es el temor a Jehová, el principio de la sabiduría, dice Proverbios. Nuestro Dios, Jesucristo, es el mayor consejo, nuestra mayor verdad, nuestra mayor virtud. De él proviene nuestra sabiduría, no es una sabiduría terrenal, como dice Santiago, terrenal y diabólica, sino es una sabiduría que proviene de los cielos. Como dice Colosenses, la sabiduría espiritual. Eso es lo que debemos procurar siempre, ¿no? Entonces, ejerciendo el amor, sembrando la esperanza y transmitiendo la confianza en Dios, seremos capaces de poder brindar una ayuda directa que proviene del Espíritu Santo. Esa es la manera correcta en la cual nosotros podemos ir avanzando hacia, hacia una mejor consejería, hacia una mejor ayuda, acompañando al otro, ayudándolo, abrazándolo también simbólicamente y físicamente cuando también se pueda. Y bueno, los que están vacunados también pueden hacerlo. Yo me vacuné hoy, me di la segunda dosis, así que puedo abrazar libremente. Y es muy importante, ¿sí, chicos? El afecto, teniendo en cuenta que Dios tiene el control de nuestro futuro, ¿sí? Si te faltan algunas materias para recibirte o si tenés exámenes finales, tranqui, anda despacio, orá al Señor, encomendate a Él, pedí ayuda. Que tardes un año, que tardes dos, no importa, te vas a recibir, pero no te apures. ¿Por qué? Porque cada día tiene su propio afán, cada cosa por cosa, cada objetivo por objetivo, ¿no? Poniendo los ojos en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Y para finalizar les comparto el Salmo 55, 22, que dice: deja tus preocupaciones al Señor, y Él te mantendrá firme. Nunca dejará que caiga el hombre o la mujer que lo obedece. Dios los bendiga mucho y bueno, abro el espacio para si quieren decir algo. Y muchísimas gracias de nuevo por la invitación. No sé si hay alguna pregunta o alguien quiere compartir alguna experiencia respecto a la ansiedad, respecto a algo que vivió o alguna pregunta y la respondemos. No sé cómo estamos de tiempo, pero hacemos eso si les parece, para que puedan hablar ustedes también. Hola Brian, ¿cómo estás? Bueno, la verdad Hola, bendiciones. que, que estuvo muy bueno entender también, yo no tenía en cuenta esta diferencia entre ansiedad, preocupación y agotamiento, y está bueno entender que si bien están interconectados, ya el agotamiento es algo físico que viene como consecuencia. Y, y bueno, la verdad que sí, que fue mucha bendición. Tengo justamente una compañera que ayer mismo le preguntaba cómo estaba, porque ella es súper aplicada con la facultad, pero a nivel extremo. O sea, son las 10 de la noche y te está mandando, mañana tenemos que hacer esto y acordate de esto y como, basta. Y bueno, y justamente también le preguntaba cómo estaba. Y ella me decía que estaba bien, pero aún así está bueno siempre como preguntar
y que nuestros compañeros sepan que nos preocupa, ¿no? También su salud, y ella me decía, bueno, gracias por preocuparte igual por mí. Estar siempre dispuesto, porque si en algún momento esa persona reacciona que sí está a un nivel de ansiedad un poco elevado, que diga, necesito hablar con alguien, y bueno, esta persona una vez se preocupó por mí. Eh, Nada, está bueno, la verdad estuve tomando ahí notita de cada cosa porque es como muy útil, así que gracias, Brian. Sí, tal cual. Gracias, Shirley, por compartir tu experiencia. Y es verdad, estamos rodeados de gente con ansiedad, inclusive nosotros quizás nos sentimos identificados, como tenemos mucha ansiedad, ¿no? A mí me ha pasado también, sobre todo cuando hay una situación por ahí importante para uno, ¿no? Que la percibe, digamos, como importante. Quizás para otro no es importante, pero para uno sí, ¿no? Cuando tenemos que, bueno, nosotros que somos estudiantes universitarios, como decía, cuando tenemos que rendir un final, cuando tenemos que ver o hablar con una persona que es importante para nosotros, cuando tenemos que hacer una tarea límite o una actividad laboral o algo para el trabajo, es decir, vivimos conmocionados. Y pasa, es verdad, y también en personas a nuestro alrededor está bueno eso que dijiste, Shirley, o sea, para que se exprese, ¿no? Preguntarle que pueda descargar y aliviar su ansiedad. En una sociedad que vivimos con ansiedad. No sé si alguien más quiere hablar, compartir su experiencia o preguntar, ¿no? Sin problema. Ahí estaba preguntando Avi, a ver, voy a dejar el chat. Dice, yo no tengo mic, pero con respecto a meditar la palabra, tener palabras positivas a mano ayuda mucho. Tal cual, exacto. Es bueno siempre animar. Bueno, la Biblia nos habla también, ¿no? De animar, de animarnos unos a los otros, siempre, ayudarnos, darle una palabra. Por eso dice Proverbios que la palabra, la blanda respuesta quita la ira, pero la palabra áspera hace subir el furor, el enojo, ¿no? Cuando alguien le anima con las palabras positivas, lo que hace es calmar a la persona, darle, aliviar, esto a nivel emocional, no a nivel espiritual. Imagínense a nivel espiritual las palabras de Dios para con nosotros, cuando aprendemos a oír la voz de Dios, la palabra de Dios. Eso es fundamental, ¿no? Esas palabras positivas, pero no positivas en el sentido de algo motivacional, sino también palabras dirigidas por el Espíritu de Dios para que nosotros podamos decirle a la otra persona, ¿no? A mí me ha pasado que también, de darle una palabra, o que la persona me dé una palabra, o me dé un abrazo simplemente, y no es algo, digamos, emocional, sino es algo también, no solamente emocional, sino también algo espiritual, y ayuda un montón, tal cual. Ahí está. El hombre se alegra con la respuesta adecuada y una palabra a tiempo con grandeza maravillosa. Realmente para compartir y compartirla. Ahí se me fue. Lo voy a buscar. Está bueno. Realmente para compartir y combatir la queja, porque a veces la ansiedad y el cansancio llevan a estar quejosos. Sí, tal cual. Estar quejosos. Algunos les agarra por tener mucha ansiedad, por tener mucha queja, otros por comer mucho, otros por inclusive no hablar, ¿no? A veces, si estoy ante una situación, una persona que me provoca cierta ansiedad, a veces algunos ni hablan, otros hablan mucho, muy rápido, ¿no? Otros se quejan, otros se enojan más de lo habitual, pero siempre se exacerban los sentimientos y las emociones en la ansiedad, cuando hay ansiedad. Todo es mucho más.
todo mucho más cuando hay ansiedad, cuando hay preocupación. Y eso produce agotamiento físico y mental. Así sucede habitualmente en nuestro alrededor, con nosotros, con nuestra familia. Por eso decía que en la pandemia también la ansiedad produjo también muchas peleas, muchos conflictos, cualquier cosa era motivo de roce, ¿no? Para muchos. ¿Por qué? Porque hay una sensibilidad, porque hay ansiedad alta, porque algunos tienen estrés, ¿sí? A cada uno le toca de diferentes maneras, y a algunos la queja tal cual la vi. Bueno, sé cómo estamos de tiempo, y cualquier cosa me avisan. No sé si alguien más quiere comentar algo, o comentar su experiencia, o alguna pregunta, la respondemos brevemente. A mí me encantó lo que dijiste de anotar en un cuaderno o las cosas que nos van como molestando o qué cosas nos están desesperando. Y me hiciste acordar que cuando empecé a ir a la iglesia, es como que en ese proceso, viste, de empezar a acercarte a Dios, es como que había muchas cosas que me costaban. Entonces había hecho en la pared de la pieza como una lámina donde había 10 verdades de Dios sobre mi vida. Y por ejemplo yo ponía, soy hija de Dios, o sea, no me acuerdo ahora todo el listado, pero eran varias como afirmaciones, y cada vez que pasaba algo, como que me quería descolocar o que me ponía mal, o que yo por ahí también me frustraba, porque a veces pasaban como situaciones en las que ni siquiera dependía como de mí, sino del proceso que Dios estaba haciendo en mi vida. Entonces yo leía como esas 10 verdades y descansaba en cada una de esas promesas. Y también por ahí algo que a mí me sirvió mucho en ese proceso, eh, se me venía siempre como intentar tener un versículo o una palabra rema como para lidiar con todas esas cosas, y se me venía 2 Corintios 10:5, y yo siempre decía, pongo todo pensamiento cautivo bajo la obediencia de Jesucristo, pongo todo pensamiento, y así, y lo repetía 1.000.000 de veces, hasta que esas sensaciones que sentís, por ejemplo, esas, no sé, ganas de comer o enojarte mucho, entonces como que empezaba a decir ese versículo un montón de veces, y de golpe era como que, bueno, volví a estar como en la sintonía normal, digamos. Claro, tal cual, Cari. Muy importante, muy bueno eso lo que comentás de cómo la palabra de Dios ayuda, ¿no? No solamente la palabra humana que decimos, sino la palabra de Dios. Me hace recordar, vieron a San Juan 16:33, que Jesús dice, yo les he escrito estas cosas para que en mí tengan paz. Entonces, es como algo fundamental. O sea, como diciendo, chabón, chabona, che, mira, yo te dejé esto para que vos tengas paz, te dejé estas palabras escritas para que vos tengas paz en mí. Tiene que ver mucho con lo que decís, Cari, ¿no? De poder tomar esto que tenías escrito, las palabras mismas de Dios que producen paz en medio de la ansiedad, ¿no? Producen calma, es como un bálsamo, como un ensalmo, como algo que alivia, ¿no? Como cuando alguien tiene sed y le da agua, alguien está en el desierto le da agua, así son las palabras de Dios, ¿no? Dulces, son palabras de bendición, palabras de bien y no de mal, pensamientos de bien y no de mal. Así que tal cual, muy bueno. Amén. Bueno, no sé si alguien quiere compartir algo más o decir algo. Y si no, Bray, si te gustaría poder orar por cada una de las cosas que estuviste contando, diciendo, exponiendo, para que Dios también pueda seguir hablándonos a través de los días. Sí, tal cual. Muy bueno, muy bueno. Vamos a orar entonces. Si no hay ninguna acotación, ninguna pregunta más, hacemos una oración para entregar todo esto que hemos compartido en común, ¿no? Para poder ayudar a otros jóvenes universitarios, a otros hermanos y hermanas en Cristo, en la fe, y ser luz y ser de bendición. Así que oramos para entregar esta exposición al Señor. Padre, te damos gracias, te bendecimos.
Gracias por este momento que pude compartir, que podemos compartir con cada uno de los jóvenes de UNLP, aquellos también que son de otras universidades. Queremos bendecirte, gracias por permitirme poder estar con ellos, para poder brindarles lo poco, lo mucho que sé, para que podamos tener herramientas, tanto desde la ciencia como también desde la Biblia, desde tu palabra, para poder ayudar, para poder ser de bendición a otros, ¿no? Para que puedas calmar vos esa ansiedad por medio de las palabras que depositaste en nosotros, que son palabras de vida eterna, Señor. Así como el apóstol Pedro te hizo esa pregunta: ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Esas palabras de vida, Señor, son las que has impartido en nosotros por medio de tu Santo Espíritu. Y queremos que nos uses y seamos de bendición cuando tengamos que aconsejar, cuando haya una persona con ansiedad, con preocupación, cuando tenga agotamiento, Señor. Señor, vos dijiste: vengan a mí todos los que están cansados y trabajados, que yo los haré descansar, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Gracias, Señor, te damos, porque depositamos toda nuestra ansiedad, toda preocupación, Señor, todo pensamiento llevamos cautivo a la obediencia de Cristo, para tener y obtener esos pensamientos de bien, para que seamos transformados y seamos bendecidos cada día, porque somos tus hijos, porque creemos en tu palabra y porque siempre oramos conforme a tu voluntad, creyendo, Señor, que mayor es el que está con nosotros, que está en el mundo. Gracias te damos, Padre, por este momento, y te entregamos todo lo que hemos hablado, todo te lo entregamos a vos. Te damos gloria y te bendecimos y te adoramos por siempre. En el nombre de Jesús, amén. 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 Bueno, Bray, muchísimas gracias por la charla, por lo que nos pudiste compartir, por bendecirnos. Y bueno, también gracias a cada uno de los que estuvieron participando. Nos volvemos a encontrar el día jueves para la reunión de formación. Así que les mando un saludo a todos y bendiciones.